Vivimos en una época marcada por las emociones intensas, los espectáculos y la búsqueda constante de experiencias que nos hagan sentir algo. Esta tendencia ha influido también en la vida cristiana. Muchos creen que si algo los hace llorar, gritar, temblar o emocionarse, necesariamente viene de Dios. Pero, ¿es eso cierto? Hoy más que nunca, la Iglesia necesita aprender a discernir entre una experiencia auténtica del Espíritu Santo y una manifestación meramente emocional o humana. No todo lo que parece espiritual lo es, no todo lo que impacta es eterno. La palabra de Dios nos llama a no creer cualquier espíritu, sino a probarlos. Como dice en 1 de Juan 4:1. Queridos hermanos, no crean a cualquier espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. El discernimiento espiritual no es lo mismo que sospecha, juicio o frialdad. Es una capacidad dada por el Espíritu para distinguir lo verdadero de lo falso, lo puro de lo contaminado, lo eterno de lo momentáneo. Y es indispensable para no ser arrastrados por falsas doctrinas, modas espirituales o manipulaciones disfrazadas de unción. Jesús advirtió que en los últimos tiempos habría engaño, aún dentro del pueblo de Dios. Por eso necesitamos más que experiencias, necesitamos madurez, profundidad y claridad espiritual. Esta enseñanza tiene como objetivo ayudarnos a reconocer que viene realmente de Dios y que no, fortalecer nuestra relación con el Espíritu Santo y aprender a vivir una fe sólida, no basada en emociones pasajeras, sino en la verdad que transforma. Hay aspectos a considerar cuando hablamos de lo que se siente ser cristiano auténticamente, como que la emoción no es mala, pero no es suficiente. Las emociones son parte de nuestra creación. Jesús mismo lloró, se conmovió, se indignó, pero la fe cristiana no se basa en cómo me siento, sino en quién es Dios y lo que ha dicho. Muchas veces se confunde sentir bonito con haber recibido una palabra de Dios. El problema ocurre cuando elevamos las emociones por encima de la palabra, creyendo que una experiencia intensa es sinónimo de una experiencia espiritual genuina. Esto ha llevado a muchos a construir su fe en un fundamento inestable. En Mateo 7, versículo 24 al 27 dice: Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye mis palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Esto significa que si nuestra fe no está fundada en lo que dice Jesús a través de la Biblia y lo basamos en enseñanzas de personas sin fundamento bíblico, corremos el riesgo de no crecer espiritualmente o incluso abandonemos su camino y nos podamos perder. Lo auténtico deja fruto, lo emocional deja vacío. Jesús dijo: por sus frutos lo conoceréis, en Mateo 7:16. Una experiencia auténtica con Dios se puede ver a través de las siguientes evidencias. Transforma el carácter. Cuando una persona tiene un encuentro real con Jesucristo, no puede seguir siendo la misma. No se trata solo de cambiar de religión o adoptar nuevas costumbres.
sino de experimentar una transformación profunda del corazón y del carácter. No viene a maquillarnos, sino a hacernos nuevos. Su obra en nosotros se manifiesta en cambios reales. Donde había odio, ahora hay amor. Donde había orgullo, ahora hay humildad. Donde había impaciencia, hay dominio propio. Produce obediencia. Es la señal más clara de amor y entrega verdadera. No basta con conocer a Jesús, escucharlo o hablar de él. La obediencia es lo que confirma nuestra fe. La obediencia no es esclavitud, es libertad verdadera, porque solo obedeciendo a Cristo se rompe el poder del pecado, se camina en victoria y se glorifica a Dios con nuestra vida. Fortalece la fe. Jesús no solo inicia nuestra fe, sino también la sostiene, la madura y la perfecciona. Él conoce nuestras debilidades y no nos reprende por flaquear, sino que intercede por nosotros, nos consuela y nos anima a seguir creyendo. Humilla el corazón. Jesús no solo perdona y transforma, sino que quebranta el orgullo para hacernos verdaderamente libres. El orgullo nos hace independientes, autosuficientes y duros para obedecer y lentos para arrepentirnos. En cambio, una experiencia puramente emocional se desvanece rápido, dado que las emociones son cambiantes y de corta duración, y depende del estado de ánimo de la persona y de las situaciones externas que lo provocan. Produce dependencia a los sentimientos. Hacen que la persona crea que si no tiene una experiencia sentimental, algo está haciendo mal o está mal. Causa confusión y hasta frustración espiritual. Esto por no experimentar lo que ve, que otras aparentemente experimentan, dudando incluso de su identidad como cristiano. Puede llevar a seguir hombres y no a Cristo. Es fácil por este punto simplemente convertirse en una persona que sea manipulada o controlada por líderes y crea que si obedece ciegamente a estos, entonces es que obedece a Dios. Discernimiento, una necesidad urgente, no un lujo opcional. El discernimiento espiritual no es solo para pastores o profetas. Todo cristiano maduro debe crecer en discernimiento. En Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. En otras palabras, la madurez espiritual se alcanza a través del uso constante de la palabra de Dios y la experiencia en la vida cristiana, lo que permite distinguir con claridad entre lo que es correcto y lo que no es. Vivimos tiempos donde hay falsas manifestaciones espirituales, como las centradas en las personas y no en Cristo. Cuando la atención gira más hacia el predicador o el ungido que hacia Jesús, hay una desviación del propósito del Espíritu Santo. Desorden y confusión espiritual. Dios es un Dios de orden. Si en una reunión hay gritos descontrolados, caídas sin propósito, risas incontrolables o comportamientos sin edificación, se debe discernir. Falta de fruto espiritual verdadero. Las verdaderas manifestaciones del Espíritu producen frutos duraderos: santidad, amor, arrepentimiento, obediencia. Se predican emociones disfrazadas de unción. Significa que en muchos lugares se manipulan los sentimientos de las personas a través de la música,
gritos, repeticiones o un ambiente emocional, haciéndoles creer que eso es la unción del Espíritu Santo. Pero no todo lo que mueve los sentimientos viene de Dios. Se manipulan multitudes a través del espectáculo. En muchas iglesias modernas, el altar se ha transformado en escenario y el púlpito en tarima de entretenimiento. Se usan luces, humo, música ensordecedora, dramatizaciones y frases pegajosas para crear un ambiente de impacto emocional, pero sin contenido espiritual sólido. Necesitamos aprender a detectar lo que proviene de Dios y lo que es solo una reacción humana o incluso un engaño espiritual. El Espíritu Santo no grita más fuerte que la palabra que ya inspiró. El discernimiento se cultiva con la palabra y la comunión con Dios. ¿Cómo discernimos lo verdadero? Conociendo la Escritura. Lo que no se alinea a la Biblia no es de Dios. Esto significa que cualquier mensaje tiene que ser comparado con lo que dicen las Escrituras y en el contexto completo en que fueron escritas. Orando con sinceridad, el Espíritu Santo guía a toda verdad, como dice en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Creciendo en madurez, dejando la leche espiritual, alimentándonos con alimento sólido. En Hebreos 5, versículo 13 al 14 dice: pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo, pidiendo sabiduría. Dios da sin reproche, como dice en Santiago 1:5, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios. Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Una advertencia y exhortación que tenemos que tener en cuenta es que no todo lo que brille es oro. No todo lo que se siente poderoso es del Espíritu. Y no todo lo que parece seco está muerto. A veces, lo más profundo de Dios viene en silencio, humildad y quebranto. Los fuegos emocionales se apagan rápido, pero la llama de lo verdadero arde sin consumir, como en Éxodo 3:2. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando, lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. En conclusión, hoy más que nunca, el creyente necesita discernir lo auténtico en medio de una generación que persigue sensaciones más que santidad y que confunde emoción con unción. No rechaces lo sobrenatural, pero pruébalo todo y retén lo bueno. Sentir ser cristiano no siempre es fuego, pero siempre es fe. Es tener la certeza de que Dios está contigo, en ti y va delante de ti, aunque no siempre lo veas ni lo sientas. Ser cristiano es una convicción interna que produce transformación externa. Medítalo, es tu salud espiritual. Si te gustó este mensaje, da un like y sigue el canal para seguir compartiendo mensajes como estos. Y dinos de dónde nos ves y coméntanos cómo te ayudó a tu vida y qué dudas o temas quisieras conocer y profundizar.